en su recta final la Asamblea General de las Naciones Unidas, que este año se extenderá hasta el martes de la próxima semana. Sin embargo, continúan los discursos durante esta jornada de viernes, sábado y retomará el martes. Durante las próximas jornadas se seguirán tocando los temas fundamentales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también se presentarán propuestas para avanzar en la agenda de desarrollo. El secretario general de las Naciones Unidas se ha venido reuniendo con los diferentes líderes, quienes también han tenido la oportunidad de participar en reuniones paralelas, en especial en lo que se trata en el desarrollo económico y una reforma para el sistema financiero, la salud y desde luego uno de los temas más importantes durante esta semana, el cambio climático. Durante esta jornada se espera la conferencia de prensa de la secretaria de Relaciones Exteriores de México, que estaría hablando en representación de su país en los próximos días. Asimismo, habrá una conferencia de prensa de Brian Nichols, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, y el secretario de Estado Antony Blinken dará una evaluación final después de esta semana de reuniones, donde también los Estados Unidos han presentado propuestas para ayudar en especial a países en América Latina, Asia y África. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas para Telearuba. Snow. After everything you've seen out there in the world, what are the Hunger Games for? They're to punish the districts. The latest trailer for The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, gives us more of a look at the dystopian nation of Panem, long before the original books and movies. Tom Blythe, Rachel Zegler, Peter Dinklage, and Viola Davis star in the prequel, which arrives in theaters November 17th. Ricky Martin es uno de los artistas más consagrados y reconocidos de la música latina. Empezó su carrera a los 12 años en la agrupación musical Menudo, sin intuir que poco después se convertiría en un ídolo de masas. Está a punto de cumplir 40 años encima de los escenarios, pero asegura que sigue disfrutando de la música como el primer día. El niño en mí está intacto. La sigo pasando, me sigo divirtiendo de la misma manera. No solo conquistó la música pop en los 90, también se convirtió en un ícono de la cultura musical que perdura hasta este momento. Sus éxitos no pueden faltar en el repertorio de sus conciertos, a los que siguen acudiendo miles de personas. Pues yo simplemente entro al escenario y mi medicina son esas miradas, son esas sonrisas, obviamente el aplauso, y por eso sigo tanto tiempo en los escenarios. En 2010 confesó que era homosexual. Hace unos meses confirmó que se había divorciado. Ricky Martin ha compartido los momentos más importantes de su vida con sus seguidores y eso, dice, también se refleja en su música. La vida te trae altas y bajas y eso se refleja en tu música, se refleja en tu interpretación y obviamente tu vulnerabilidad es importante porque eso es lo que quiere el público. Ahora ha dado un paso más a su carrera fusionando el ritmo pop con los sonidos más clásicos, pero asegura que su esencia continúa intacta. No quiere decir que el espectáculo pop dejó de existir, pero sí siento que este es un concepto que me acompañará por muchos años. En los próximos días, Ricky Martin seguirá con su gira por México y después Estados Unidos y Canadá. Informó desde Miami Anthony Belchi de La Voz de América para Telearuba.